Muchas gracias, queridos amigos, por su presencia y por acompañarme en esta charla sobre algunas reflexiones de la economía política del petróleo, los casos de México y Colombia. Este es, en términos generales, el contenido de la propuesta, explicar por qué es distinto el petróleo a otras materias primas, las características del mercado, y Colombia y México puestos en el mundo petrolero y las diferencias en estrategias de política y los resultados. Digamos, el valor estratégico del petróleo es muy diferente a la de cualquier otra materia prima, especialmente desde que las armadas de las grandes potencias a principios del siglo pasado decidieron cambiar el carbón por el petróleo para su movimiento bélico. Entonces, allí pueden ver cómo tanto Churchill como Clemenceau enfatizan la necesidad de que el petróleo esté en manos amigas o dominado directamente por ellos. Digamos, esto que le escribió Clemenceau al presidente Wilson en Estados Unidos, de que necesitamos el petróleo como se necesita la sangre, es muy sintomático y revela esa contradicción entre las grandes potencias que consumen mucho y solamente Estados Unidos tiene suficiente petróleo y el de Inglaterra se está acabando, y los países que lo poseen y consumen menos. Es una contradicción que aún existe y que muchas veces toma algunas características violentas. Todas las empresas petroleras de los grandes países empezaron como instituciones públicas, así no tuvieran petróleo, como Inglaterra en esa época. Solamente a mediados de los años 90 se privatizaron. ¿Por qué? Digamos, ese es el valor estratégico político de largo plazo, y la economía política de los países petroleros, de las grandes potencias, se resume en eso: que el petróleo sea producido o garantizar el suministro de petróleo y tenerlo en manos, en territorios propios o en territorios amigos. El petróleo, había que dominar el petróleo como un factor de dominación política del mundo. En cambio, el valor estratégico en lo económico es igualmente importante, aunque diferente. Digamos, sí hubo una revolución productiva, aceleró muchos procesos, como el de transporte, que lo abarató profundamente, todo el proceso de mecanización, automatización, especialmente porque separó las unidades productivas de la inmediatez de la fuente de energía y abarató el transporte. Es mucho más barato por unidad calórica transportar petróleo o gasolina que carbón. Intensificó la automatización por la electrificación y la creación de sintéticos. Es decir, se imbricó en todo el aparato productivo, no solamente la industria pesada, sino la química, inclusive alimentos, y también inclusive hasta cosméticos, textiles, absolutamente todo. De allí subió la intensidad energética y la intensidad petrolera del petróleo. Eso fue posible porque desde principios del siglo XX hasta 1973 no había mercado petrolero propiamente dicho. Estaba perfectamente unificado, integrado verticalmente desde las concesiones. Las empresas que extraían, producían el petróleo, lo transformaban, lo refinaban, sacaban la gasolina y lo vendían. Y el precio era un precio más bien indicativo y que asegurara, por una parte, baja inflación, bajos costos para los ejércitos y rentabilidad para toda la cadena productiva, pero especialmente también una cierta rentabilidad mínima para los Estados Unidos, el único país productor, pero con costos relativamente altos. En este proceso, la energía se convirtió, digamos, cambió nuestras vidas. Uno ya no se imagina una vida sin electricidad, o sin coche, o sin transporte. Digamos, si se va la luz media hora en la casa, uno se asusta porque no hay
porque le va a pasar al congelador y sobre todo se aburre porque no puede ver la televisión o no te puede tener el internet. La seguridad energética se ha convertido también en un bien público, que para muchos no debe estar dejado a las manos del mercado, a la decisión del mercado. Y eso se ha visto muchas veces, digamos, muchos analistas consideran que para cambiar la naturaleza, pero no totalmente, pero en algo importante, la naturaleza de la OPEP, de la Organización de Estados o de países exportadores de petróleo, se han hecho invasiones, la invasión a Irak, la invasión, todas las controversias y los conflictos con Irán. Ustedes se acuerdan la campaña pasada, en la primera elección del presidente Obama, que tanto se habló muchísimo porque subieron los precios del petróleo, de la adicción estadounidense a la gasolina y al petróleo, pero sobre todo de la dependencia del petróleo del Medio Oriente, en donde hay países que no son totalmente amistosos, que son suspicaces y que tienen una inestabilidad grande. El problema es que los intentos que han tenido los Estados Unidos de reducir las importaciones y no permitir que el petróleo importado satisfaga más de la mitad del consumo ha elevado la inflación. El último intento fue en Estados Unidos con el presidente Nixon y desde allí lo han tenido, no han vuelto a poner impuestos. Cuando hubo el problema entre Ucrania y la Unión Europea, que Rusia suspendió y Ucrania suspendieron los gasoductos, se revivió el problema de la seguridad energética para imponer, inclusive se habló de la necesidad de establecer una especie de OTAN energética. Ahora se habla mucho, con lo que el doctor Vega nos explicó la vez pasada, de estos nuevos recursos de gas que se han encontrado en Estados Unidos. Se habla de que es una gran potencia, que Estados Unidos ya no va a necesitar importar gasolina de ninguna parte, que Brasil tiene muchísimo también de esto. Y lo más interesante es que ahora se está proponiendo que gracias a esa gran cantidad de nueva energía, que es menos contaminante que el carbón, pero más contaminante que el petróleo y sobre todo por la necesidad de uso de agua, pero que eso va a abaratar la producción de Estados Unidos, le va a permitir importar menos de los países del Medio Oriente, inclusive, y eso es bien interesante porque allí se ve nuevamente la relación entre la energía, los hidrocarburos y la política, sugieren que estos grandes yacimientos de este shale gas le permitirán a Estados Unidos retirarse totalmente del Medio Oriente, reducir el gasto militar y controlar la presión inflacionaria o por lo menos la estabilidad. Y dice, bueno, ya entonces el control de la estabilidad política en el Medio Oriente le corresponderá a China porque China no tiene tanta energía como va a tener Estados Unidos. Es decir, aún hoy esa situación de que el petróleo es importantísimo en términos políticos y en términos militares no ha desaparecido. Ahora, esa abundancia aparente de esta fuente energética de bajos costos desplaza en Estados Unidos, por lo menos en Estados Unidos, el debate y la necesidad de controlar el calentamiento, de controlar las emisiones por combustión de hidrocarburos. Es decir, el problema climático es menos importante que la falta de energía o la carestía de la energía. Esta es la historia desde principios del siglo, desde 1900, de los precios del petróleo. Hasta aquí era la situación en que no había mercado petrolero y los precios eran más indicativos del volumen que de la cantidad. Aquí cambia por la OPEP, el surgimiento la OPEP se había creado mucho tiempo antes, pero aquí es cuando ellos toman la decisión de controlar el mercado, de poner cuotas, reducir la producción y entonces los precios suben mucho. El problema, ¿por qué suben los precios mucho, inclusive ante caídas pequeñas de la producción? Es la gran
la poca elasticidad precio e ingreso de la demanda, pero también la muy poca elasticidad precio de la oferta. Ahora vamos a ver estas situaciones. Es decir, entonces nosotros podemos decir que el mundo petrolero o la historia del petróleo hay dos épocas muy definidas. Aquí en donde las multinacionales, las pocas, en un momento se hablaba de las 7 hermanas, y aquí ya con una acción más de control de la oferta por parte de la OPEP con varios criterios, pero que se ha modificado con el tiempo. Aquí tenemos la guerra de precios que lanzó Arabia Saudita y se bajó aquí el precio de más o menos unos 40, 38. Esto tiene grandes implicaciones porque cuando baja el precio tanto del petróleo, los productores caros de petróleo, porque esta subida de los precios permitió que otros productores caros entraran en producción, como Colombia, Canadá, el Mar del Norte y muchos otros países que tenían producción cara. La estrategia de la OPEP precisamente es esa. Primero, reducir el consumo, hacer que se ahorre la energía y que salgan en producción y se agoten los recursos más caros, más costosos, para ellos luego tener la capacidad de controlar más el mercado. Ese periodo de precios bajos permitió, esta es la intensidad petrolera de la economía mundial, cuántos barriles de petróleo se consumen por $1.000 de Producto Interno Bruto. Ustedes ven que aquí es la intensidad. Entonces esto subió, no tenía datos anteriores, pero esto subió básicamente hasta unos 12 barriles por $1.000 de Producto Interno Bruto. Cuando viene la subida de los precios del petróleo, cae la intensidad. Se generan cuando la subida de los precios del petróleo y las expectativas de que permanezca alto el precio del petróleo por un periodo largo, genera dos procesos tecnológicos importantes. Uno es abaratar todos los procesos de exploración, explotación y producción de petróleo, y la otra es reducir el consumo del petróleo. Ahora, esos son procesos que no son reversibles. Una vez se generan, por ejemplo, los procesos para encontrar los pozos más rentables, más grandes y más productivos indirectamente. Antes era un proceso casi que aleatorio y muy difícil, o cuando se lanzaron los motores de automóviles con baja consumo de gasolina por kilómetro, pues entonces eso ya no se revierte. En el caso de lo automotriz, no se ha ido a motores que consuman más gasolina que antes. Lo que pasa es que cuando bajaron los precios aquí en este periodo, empezaron a usarse coches más grandes, más pesados, con los motores más eficientes, o a usar más transporte. Entonces, la OPEP lo que quería era que esto se bajara y que salieran otros productores. Aquí pueden ver ustedes cómo es la producción de OPEP desde 1965. Aquí viene el primer choque petrolero, y aquí está el primer choque petrolero. Como no bajaba el consumo, vino el segundo choque petrolero. Y allí sí luego los precios subieron y se redujo la producción, pero es más importante, ahora vamos a ver el consumo. Y nuevamente sube, aquí con estos precios bajos vuelve a subir la producción. Y allí está la evolución del consumo. Y ustedes pueden ver cómo ha subido el consumo de más o menos unos 30 millones de barriles al día en el año, a cerca de 90 millones de barriles. Es decir, en todo este tiempo ha aumentado, a pesar de la subida de los precios del petróleo y todo eso. Este consumo es muy inelástico, entre otras cosas porque los países que aumentan su ingreso per cápita, que se desarrollan, empiezan a consumir más energía.
ya sea para transporte, domiciliaria, industrial, etcétera, y entran en producciones intensivas en energía. Entonces, esta es una de las características, si ustedes quieren, de las ventajas de los países productores, que pueden jugar con esa baja elasticidad, ingreso del consumo y de los... Se habla mucho de que se está acabando el petróleo, y digamos, las expectativas y las perspectivas sobre el agotamiento de los recursos del petróleo cambian según los precios. Cuando se habla de que se está agotando es que hay altos precios y entonces se hacen presiones para que se ahorre, para que se lancen fuentes alternativas de petróleo. Pero ustedes pueden ver aquí, este es el consumo anual, que ya no son los 30 millones a los 90 millones, sino es 30 por 365, ¿verdad? Este es el consumo anual. Y estas son las reservas mundiales. En 1973 se decía que habría petróleo solo para 20 años. Y había y en 1980 había 635 miles de millones de reservas. En este periodo se consumieron 808 miles de millones, es decir, se consumió más que las reservas que habían en el 1985, pero se aumentaron las reservas, se aumentaron de 1.38 billones de millones a 1.15, es decir, se aumentaron 1.5 millones de reservas. ¿Qué quiere decir esto? Que la tecnología que se ha desarrollado ha permitido buscar, encontrar y abaratar y hacer rentables nuevas fuentes de petróleo. Es decir, yo recuerdo que inclusive el doctor Víctor Urquidi decía en algún tiempo: no se acaba el petróleo es prácticamente infinito, lo que pasa es que no tenemos la tecnología para encontrarlo. Esto sugiere que es un poco verdad. Ahora, lo que pasa sí es que es cada vez más costoso. Así la tecnología permite encontrarlo, pero es cada vez más costoso. Y aquí vemos que estas son las proyecciones de precios. Sí va a ser cada vez más costoso. Estas son un escenario de precios altos, en donde iría hacia el año 34 a cerca de $200 del 2010. El precio más probable sería este, que oscilaría más o menos alrededor de los $150, y este sería el muy barato. ¿Qué pasa si el petróleo se sube a este precio? Hay inflación, se desacelera el crecimiento de la economía mundial, se desacelera en el largo plazo la demanda. A la OPEP no le conviene estos precios durante mucho tiempo muy altos, porque entonces salen competidores. Sobre todo salen competidores de otras fuentes que luego ya sería irreversible desplazarlas. Tampoco le convienen los precios muy altos por la inflación y la caída de la demanda, y por acuerdos políticos de los gobiernos de los países del Golfo de sostener unos precios que no vayan a implicar ni alta inflación en los países desarrollados, especialmente en Estados Unidos, ni que caiga la producción, especialmente en Estados Unidos. Cuando en 1986 cayeron los precios, aquí, en Estados Unidos se dejaron de producir casi 900 millones de barriles al día, porque era muy costoso y era mucho más barato el petróleo importado. Y eso genera también el problema de la dependencia de la economía estadounidense de las importaciones. Entonces ellos todos tienen que jugar en un equilibrio muy raro. Y a los países de la OPEP, que son los determinantes en la fijación de los precios del petróleo, tampoco les conviene ni que caigan mucho los precios, ni que suban mucho los precios, porque se cae su ingreso. Ustedes ven cómo es de inestable. Estos son el ingreso per cápita, es muchísimo.
todas maneras, en promedio tenían como 2.400 dólares del 2005 en el 2012 per cápita de ingreso petrolero únicamente. Es mucho, son muy ricos, especialmente los países del Golfo que tienen una población muy pequeña. Entonces ellos también tienen que cuidar esa situación. Ya les mostré la proyección de los precios y esta es la proyección de la producción, que más o menos va con el consumo. Casi todo lo que se pone en el mercado se consume. Entonces va a subir de más o menos casi 90 millones de barriles al día a unos 110. A pesar de los precios, a pesar del calentamiento global, a pesar de todo, se va a seguir consumiendo petróleo. Esta es la producción OPEP, que sigue, que sube, pero este es el porcentaje de la OPEP de la producción mundial. En este periodo pre-OPEP, ellos estaban produciendo mucho y tenían capacidad excedentaria. Luego viene su control de la oferta. Ellos estaban produciendo cerca de 30 millones de barriles y bajaron radicalmente a producir mucho menos. Arabia Saudita simplemente, por ejemplo, bajó de 13 millones de barriles al día a menos de 8. Esa reserva es la que le permite manejar el mercado. Lógicamente que esa estrategia de reducir la producción para elevar los precios, contraer la demanda y fomentar la producción cara ha tenido su resultado. Lógicamente que es un equilibrio bastante frágil. Y ustedes aquí tienen las tasas de crecimiento. Entre 1965 y 73 la OPEP, el crecimiento anual fue el 10.1, el del mundo 7.9 y la producción OPEP, no OPEP menos del 5, un poquito más del 50%. Aquí ven ustedes ya el cambio. Creció muy poco y aquí creció inclusive menos que el mundo y menos que la producción OPEP. Aquí está básicamente Rusia, Canadá, Colombia, México, que subió mucho. Y esta es la estructura del consumo. Este es el sector que es transporte, en donde es muy difícil cambiar. Todavía los carros, ¿cómo se llaman? Los mixtos de gasolina y esto no dominan el mercado, apenas están entrando. Habrá un pequeño crecimiento de la parte industrial y más que todo es reemplazo de producción pesada de los países desarrollados hacia los países en desarrollo que están creciendo. Pero aquí vemos esta rigidez y aquí vemos también que hay producción y que va a haber demanda por mucho tiempo, lo cual diría y también da un mensaje para la producción de los países distintos a los países desarrollados, cuánto producir, en dónde y cómo producir y cómo dividir la producción entre producción para el consumo nacional y para el consumo. Lamentablemente en muchos países, y aquí en México, pero también en Colombia y en muchos países, se tiene la idea de que, como decía el presidente López de Colombia, así como la edad de piedra se acabó antes de que se acabara la piedra en el mundo, la edad del petróleo, la era del petróleo se va a acabar antes de que el petróleo se acabe. Yo diría que no es muy seguro, por lo menos no de aquí al 35. Y de aquí, después de 1935, para que se cambie todo este consumo de petróleo, porque esto no es energía total, esto es solamente petróleo, de 110 millones de barriles al día a cero, sería una revolución tecnológica imposible. Bueno, eso el mundo. Ahora México y Colombia en el mundo y en sí mismos. Esto sería lo que yo plantearía sobre esto. No sé si quieren hacer preguntas sobre esto o continúo. ¿Continúo? Bueno, como ustedes manden. Mi perspectiva es que la energía y el petróleo es un bien público. En los dos países pertenece a la nación, porque los dos países tienen esta herencia de
de la legislación borbónica que establece que los recursos del subsuelo pertenecen a la nación, que el Estado y la empresa petrolera nacional son los agentes que administran en nombre de la nación ese recurso. ¿Qué ha pasado? Por lo general, y lo que he visto yo en Colombia y México, es que la administración del recurso se ha reducido a garantizar el flujo de inversiones extranjeras en Colombia y en México por medio de la contratación para garantizar la renovación de las reservas y la acelerada explotación del crudo. Esos parece que son los principales motivos que mueven y dirigen la acción petrolera. Hay un poco de diferencia, digamos, México nacionalizó el petróleo, en Colombia hacia los años 50 revirtieron las concesiones, pero nunca se abandonó o nunca se desechó, se descartó la inversión privada extranjera en diferentes tipos de contrato, ya sea de asociación o de riesgo compartido. Sin embargo, en los dos países cayeron radicalmente las inversiones, tanto en México como en Colombia, y solamente después del 73 se reanimaron, es decir, solamente después de 1973. La política colombiana era asegurar las condiciones para que llegaran las inversiones extranjeras en esas diferentes modalidades, pero solamente cuando el mundo petrolero estaba dividido en norte, sur, OPEP, no OPEP, este, oeste, es decir, que había criterios geopolíticos muy importantes, más importantes quizá que la pura rentabilidad del campo petrolero, se logró atraer inversiones. En esa época de división política del mundo petrolero, Colombia, y gracias a la sustentación de precios de la OPEP, Colombia pudo imponer unas condiciones relativamente serias a los inversionistas extranjeros y una tasa de renta similar a la que México tenía en esa época, es decir, cerca del 70% del valor de la producción era renta petrolera, del costo de la producción. Todo el riesgo de la exploración lo dejaba el gobierno a las empresas petroleras, a los inversionistas extranjeros. Y si había petróleo, se le pagaba con el 50% de los costos con reservas. Eran dueños de las reservas y podían hacer lo que quisieran con ellos, y Colombia compraba el 50% restantes. El hecho de que era un país de altos costos, alto riesgo geológico, poca eficiencia financiera, y que todo el riesgo de la exploración, que es la parte más riesgosa de la actividad petrolera, la dejara a los inversionistas privados, hizo que no hubiera inversiones. Ahora, la decisión de que la empresa petrolera no invirtiera y no tuviera reservas grandes, solamente le permitían invertir entre 80 y 90 millones de dólares al año en exploración, que no es nada, en un país en que explorar un pozo como el de Cusiana costó 24 millones de dólares. Entonces, la empresa siempre fue pequeña, pero era una decisión de no tener ningún ente público muy poderoso. Es una decisión ideológica y política del Estado. No podemos permitir que haya una empresa muy fuerte. De esa manera, las decisiones de exploración, de exportación, todo eso quedaron a merced de los inversionistas extranjeros. Pero ¿qué debe hacer la economía política petrolera de un país como Colombia o como México? Yo creo que, en primer lugar, producir, por supuesto, usar el petróleo, pero sobre todo garantizar el mantenimiento de la vida útil de las reservas. ¿Por qué? Porque la vida, es decir, el que haya una vida útil de 20 o 25 años o 30 años da una perspectiva de estabilidad relativa, por ejemplo, de ingresos de divisas, según lo que se exporte. Segundo, de disponibilidad de petróleo para alimentar las refinerías, alimentar la inversión, la industria que se quiera. Y tercero, para tener un recurso fiscal.
Si no hay esa vida útil clara en un horizonte temporal más o menos claro, hay inestabilidad, no se sabe cuál es el precio del petróleo, ni México ni Colombia tienen capacidad de incidir en el precio del petróleo mundial, porque son jugadores muy pequeños, ¿verdad? Entonces, este es como con miras a una estabilidad macroeconómica o una perspectiva de relativa estabilidad, conviene garantizar la vida útil de las reservas. Eso implica, según una norma de Hotelling, todo eso, que se debe invertir por lo menos, entre el 20 y el 25% del valor bruto de la producción, para encontrar reservas y mantener la vida útil. Quiere decir encontrar reservas y probarlas del mismo volumen del petróleo que se extrajo. Ninguno de los dos países lo ha hecho. Consolidar un disfrute de la renta petrolera que se dé, que lo disfrute toda la población. Si es un bien nacional, pues debe disfrutarlo toda la nación. Y una de las primeras cosas es suministrar energía, ese bien estratégico, ese bien público a toda la población. Y en alguna época se hablaba de sembrar el petróleo, pero por lo menos sí destinar parte de la renta a elevar la rentabilidad y la eficiencia productiva de toda la economía. Y esto necesita conciliación de los intereses de corto y de largo plazo del desarrollo de la economía. Los intereses de los inversionistas petroleros son de corto plazo. En primer lugar, tener una tasa de retorno de la inversión lo más acelerada posible, invertir y sacar de esas inversiones que son cuantiosísimas. Entre otras, ahora se habla mucho de controlar el daño ambiental, que es evidente que lo estamos sintiendo, pero como les decía yo, si suben mucho los precios del petróleo, por lo menos para los países desarrollados o los precios de la energía, la situación ambiental es secundaria. Esta economía política tiene conflictos de interés internos muy serios. En primer lugar, cómo se distribuye la renta petrolera, que ahora vamos a ver que es realmente grande, así el petróleo no sea tan importante en la economía. ¿Cuánto explotar? Aquí es evidente, y también en Colombia, que los gobernadores, los ministerios de Hacienda, el Banco de la Nación, digamos, el Banco de la República y el Banco de México, prefieren una extracción acelerada, no importa los otros efectos. ¿Para qué? Para tener divisas, para tener ingresos fiscales, para poder garantizar, entre otras cosas, la política de control de inflación, etcétera. Se forman también una inversión, una exploración y exportación acelerada de los recursos petroleros va a incidir en un flujo de divisas muy acelerado y en revaluación cambiaria. Entonces, se forman coaliciones en torno a esas variables. Hay sectores de la sociedad que quieren que la moneda se revalúe, se benefician con una moneda revaluada, los que tienen deudas en dólares o en moneda extranjera, ya sea el Estado, las entidades gubernamentales subnacionales o los nacionales. Los agentes económicos que captan recursos en el exterior a bajas tasas de interés y lo ponen en el mercado doméstico a tasas de interés más altas, la banca. En México, la maquila. Lógicamente, todos estos son sectores que se benefician con la revaluación cambiaria, y con la revaluación cambiaria también el Banco de México y las secretarías de Hacienda, que pueden mantener la tasa de inflación baja. En Colombia, después de varias reformas y todo eso, que Giovanni las conoce ya muy bien y nos estaba explicando la vez pasada, él me iba a ayudar en esta presentación, pero como está terminando la tesis, decidí no molestarlo. Pero bien, en el 2005 se decidió privatizar la Ecopetrol. En ese momento que se decidió privatizar parte de Ecopetrol, empezaron a permitirse mayores inversiones directas de la empresa para tener reservas. Cuando tradicionalmente, desde 1950 que se creó la empresa pública hasta el 2005, no se le permitía invertir más de $100 millones al año.
Después del 2005 invirtió hasta 300 y 400. ¿Para qué? Para que la empresa tuviera más reservas y lo que se iba a privatizar fuera mayor. Digamos, fue una manipulación bien interesante y con una intencionalidad. En el 2007 se sacaron a bolsa las acciones de Ecopetrol. Esta es una decisión de cambiar la distribución de la renta, que anteriormente se hacía entre las empresas extranjeras y el Estado y la empresa nacional. Ahora tendría que hacerse parte con los dividendos, parte con la valoración de las inversiones y lógicamente con los demás inversionistas. En México no ha habido ese rumbo, ese cambio de rumbo tan drástico como en Colombia, que entre otras cosas es una manifestación en Colombia de que el mismo ente público, Ecopetrol, y el Banco y el Ministerio de Hacienda desconfían del derecho público y prefieren sacar acciones y privatizar porque no confían que se vaya a manejar bien el recurso. En México el gran cambio se viene después de la crisis de la deuda y con el descubrimiento de Cantarell, que multiplicó muchísimo las reservas disponibles de México. Allí se empezó a usar el petróleo como un mecanismo macroeconómico para resolver problemas de balanza de pagos, para reducir la carga fiscal al capital y a otros contribuyentes, y esto también lo tiene Colombia, y para mantener un gasto elevado al tiempo que mantiene una tasa de imposición baja. Pero lo más importante es el cambio de rumbo en el destino de la producción entre el mercado doméstico y las exportaciones. Aquí tienen, tanto Colombia como México empezaron a producir petróleo y a exportar pequeñas cantidades a principios del siglo XX. Colombia fue pionera también en exportación en producción de petróleo. El problema es que vinieron luego yacimientos mucho más eficientes económicos como el de Venezuela y el Medio Oriente, y aquí se deprimió la actividad, no se renovaron reservas ni se invirtió más. Y es el periodo de bajos precios. Aquí cuando suben los precios y viene el choque petrolero, empieza a producir más México, mucho más que Colombia, y Colombia también se reanima. Es decir, son los precios internacionales, independientemente casi que del régimen de propiedad de Colombia o de México, son los precios internacionales los que estimulan o avivan la exploración y la producción. ¿Qué ha pasado con las reservas, con esa primera gran tarea de la política económica, que es mantener la vida útil de las reservas? En México ustedes tienen aquí un salto terrible de las reservas, que luego se corrige, se audita y se reduce como en 20 mil millones de barriles. Esto es Cantarell. Si ustedes recuerdan cuando con Echeverría y López Portillo, que se empezó a explorar, luego se declaró la existencia de todas estas grandes cantidades de reservas, que luego pasaron muchas de las reservas probadas a reservas probables. Es decir, hay varios tipos de reservas. Las reservas probadas son aquellas que ya se han cuantificado y que son explotables económicamente a los precios vigentes y probables. Luego las probables y las posibles, que son las que se piensa que por allí hay un campo y que puede haber. Muchas de las reservas que aquí se declararon como probadas resultaron que no eran por lo menos explotables en ese momento a esos precios, a pesar de que los precios estaban altos. Las reservas colombianas son, aquí en el marco derecho, son mucho menores, un 10% de las mexicanas, pero importantes para Colombia.
Normalmente, digamos, México usó y amplió o exageró el campo y el potencial de Cantarelli y las reservas como una palanca negociadora con el Fondo Monetario Internacional con la crisis de la deuda. Lo mismo hizo Samper cuando estaba siendo enjuiciado por haberse elegido con recursos del narcotráfico. Anunció en la Asamblea Nacional de las Naciones, en la Asamblea General de las Naciones Unidas, que había descubierto unas ingentes cantidades de petróleo, y ese mismo día le preguntaron al gerente de la empresa de Ecopetrol, dijo, no tengo ni idea de qué está hablando el presidente, todo era un bluff, ¿verdad? En este periodo las reservas eran secretas, era un dato secreto de seguridad nacional, pero no solamente en México o en Colombia. Los precios del petróleo también eran un dato secreto. Cuando yo empecé a estudiar petróleo a mediados de los 80 en Colombia no había datos, yo me fui a Inglaterra y allí obtuve datos. Ni Planeación Nacional, ni el Banco de la República, ni nada, a pesar de que los tenían en la plataforma de planificación, no los daban. Y era información secreta drástica. Luego se pone una auditoría internacional después de los 90 y allí ya se rebaja toda esta exageración. ¿Qué ha pasado con la vida útil de las reservas en Colombia? De esta gran cantidad de años de vida útil al principio cae, digamos que esto pues era un poco exagerado, pero digamos era real. En el mundo se producía, Colombia producía poco, pero tenía reservas grandes. Aquí tenemos los grandes descubrimientos de Orito, Cañón Limón, Cusiana y Cupiagua. Estos campos de Cusiana y Cupiagua, con cerca de 4.000 millones de barriles de reservas, fueron los más grandes de la BP desde Alberta, pero luego cae y no se han reanimado después de la privatización. Es decir, esa primera tarea de la agencia, cuidar las reservas y mantener la vida útil de las reservas, no se ha logrado, y tampoco en México. En eso no habría diferencia entre Colombia y México. Y estos son los precios. Cuando suben los precios se explora más, se consiguen reservas y se adicionan reservas. Bajan los precios y esto decae. Colombia y México son productores pequeños de petróleo comparado con el mundo, ¿verdad? Esa es la OPEP. Este es México. Y este es Colombia también, derecho. México tiene en el 2010 solo el 0.8% de las reservas, de las reservas mundiales, produce el 3.7% de la producción mundial, entonces es decir, está agotando sus reservas a mayor velocidad que el mundo y consume menos de lo que esta diferencia entre la producción y el consumo son las exportaciones. En Colombia es todavía peor, solo tiene el 0.1% de las reservas, el 1% de la producción y el 0.3% del consumo. En Estados Unidos la situación es también desequilibrada, tiene el 2% de las reservas, produce el 8.1% de la producción mundial, más que todos estos países, pero consume el 21.1% del consumo mundial. Es decir, esta presión de Estados Unidos en el consumo mundial, en la demanda mundial, es lo que mantiene los precios altos. La OPEP tiene el 77% de las reservas, produce el 42% de la producción mundial y solo consume el 10%. El consumo per cápita y la intensidad petrolera de la economía de la OPEP es muy alta. Estas son las tasas de la producción mundial. México tiene el 4% de la producción mundial, ¿no? Esos son porcentajes. A ver.
A raíz de la crisis de la deuda y Cantarell, México empezó a exportar una mayor cantidad una proporción mayor de su producción. Y Colombia también. Y Colombia está exportando ahora cerca del 70% de la producción. Es decir, se aceleró después de la privatización. Esto quiere decir que realmente en esto de decir cuánto producir, cuánto consumir internamente y cuánto exportar, ha primado en los dos países las exportaciones con una idea de captación de divisas. México no creo que en este momento esté necesitado de divisas. Colombia tampoco, digamos, México ha acumulado una cantidad de reservas internacionales. ¿Para cuántos meses de exportaciones? Años de exportaciones tal vez, ¿verdad? Un año, ¿no? De exportaciones casi. Y la usa realmente, México la usa para comprar reservas, adquirir reservas internacionales, Colombia también, aunque tiene muchas menos. En Colombia uno lo podría entender más fácilmente por la privatización y por la presencia de las inversionistas extranjeros, la Shell, la BP, todos ellos, pero en México es una decisión de las autoridades nacionales. Esto se dice que tiene uno de los problemas más grandes y es que ese gran flujo de divisas el gran flujo de divisas que tiene México revalúa la moneda y genera lo que se llama la enfermedad holandesa. Al actual, México tiene cerca de $7,000 per cápita, de ingreso per cápita en dólares constantes del 2010, creo. Esta es una norma inventada por Chenery que dice cuál debería ser a este nivel de ingreso per cápita la estructura del PIB de otros productos, de otros sectores transables, es decir, manufacturas y agricultura, que son otras actividades que generan riqueza, generan empleo y generan Producto Interno Bruto, y sobre todo las manufacturas, que son el factor de mayor crecimiento de la productividad. México tiene 3.9% de la agricultura, caza y pesca, cuando debería tener por lo menos el 11%, o debería estar, sí, el 11%. Aún si tuviera $10,000 per cápita, tendría que tener el 7%, pero solamente tiene el 3%, ¿verdad? Y en manufacturas debería tener el 23% del PIB, y solo tiene el 18%. Eso es lo que se llama, esa diferencia entre esto y esto, es lo que se llama enfermedad holandesa, es decir, hay una atrofia del PIB y una prematura terciarización de la economía. En servicios debería tener el 43% del PIB y tiene el 63%. Eso muchos autores sugieren que es una consecuencia de la abundancia de recursos naturales, de las exportaciones de petróleo y de la acelerada exportación de petróleo. La acelerada producción de exportación hacia las exportaciones contradice realmente el objetivo de cuidar el petróleo como un recurso de desarrollo. Si se va a acabar, habría que cuidarlo para que siempre haya para mantener la economía, alimentar la economía, no solo financieramente de divisas y recursos fiscales, sino de esta materia prima necesaria para el desarrollo de la economía. Este es las tasas de crecimiento de las exportaciones en Colombia, del 74 al 10, y esto es 65-73, que aquí se redujo en esa época en que había pocas inversiones y poca producción, en Colombia también. Y se está matando la gallina de los huevos de oro. Porque, por ejemplo, si ustedes ven aquí, la renta petrolera es cerca del 5% del PIB. Es lo que capta el gobierno por ingresos petroleros de diferente razón, todos los impuestos
que le impone al petróleo. Pero las utilidades, esto es de miles de millones de dólares, las utilidades de Pemex antes de impuestos siempre fueron muy grandes. Y las utilidades post impuestos. Es decir, el fisco capta cerca de 70,000 millones de dólares en un solo año. Ahora vamos a ver el acumulado. Esto lo capta el fisco, le impide a Pemex tener recursos para invertir, lo obliga a pedir deuda, a contratar deuda para invertir. Y por la legislación que tiene, que siempre estuvo o en contratos de servicios o ahora los contratos de servicios múltiples, es la forma más cara de contratar la exploración. En ese sentido, yo creo que inclusive los contratos de renta de riesgo compartido o de asociación pueden ser menos costosos que los contratos de servicios, que son un contrato prácticamente de crédito comercial de proveedores. Este es un poco complejo, muy grande, pero yo quiero que miren, esto es lo más importante. La diferencia entre los impuestos, las utilidades antes de impuestos, los impuestos federales a Pemex y las utilidades después de impuestos. Y tiene lo que se llama la petrolización de las cuentas fiscales. Cerca del 50% el ingreso petrolero es el 50% del ingreso fiscal total, ¿verdad? Y los impuestos como porcentaje de las utilidades preimpuestos son más que el 100% porque aquí le quita todo esto. Es decir, ahogaron a esta, pero la situación de Ecopetrol no es muy distinta. Bueno, este es otro dato sobre la parte fiscal de Pemex. Los impuestos a Pemex como impuestos del ingreso fiscal total, del ingreso tributario total, impuestos de Pemex en porcentaje del impuesto sobre la renta. Es decir, Pemex en México no está captando impuestos de otros sectores, es muy poco. Y todo esto es, digamos, ahí hay una contradicción muy grande, porque no capta impuestos, todo se lo graba, o el 50% es a la empresa petrolera, pero la empresa petrolera no puede adquirir ya más deuda porque está bastante endeudada. Y otro coste importante, y con esto se parece a Colombia también, es las transferencias a los estados. Yo creo que ya voy a terminar. Pero la renta petrolera ni se invierte, ni se ahorra. Aquí tienen ustedes, digamos, esto fue lo que son miles de millones de dólares, del 2000 al 2010, ¿verdad? Casi $500 billion. El gasto corriente, inversión pública, aquí se aumentó la inversión pública en los últimos años, pero es por una maniobra contable que hicieron en los últimos momentos los 70, pero realmente lo grave es que no se invierte mucho, y no se invierte mucho tampoco como proporción del PIB. A pesar de que tuvo todos estos recursos petroleros, la inversión es relativamente poca. Y en Colombia es más o menos lo mismo. Recuerdan que era entre 5% del PIB, la renta petrolera en Colombia es el 3% del PIB. Tiene también una baja tributación, hay un déficit de tributación tanto en Colombia como en México, y es una de las características de los estados petroleros. Se cobra mucho, casi todo lo que ingresa por impuestos del PIB es IVA, ¿verdad? Las transferencias como ingresos de la nación, el 25% del total de ingresos de la nación, un poquito menos que Pemex, pero más o menos, y las transferencias de Ecopetrol al Estado como proporción de los ingresos tributarios, el 36%, una subida bastante alta. Digamos, entonces, en esto de
de la fiscalidad, del manejo de la empresa, que no les dejan utilidades para invertir, etcétera, es más o menos lo mismo en los dos estados. ¿Quién ganó con la privatización de Ecopetrol? Y aquí veamos solamente esto. Esto es el crecimiento de estas diferentes rubros. Subieron los dividendos. Subieron también las inversiones de Ecopetrol, pero cayeron las regalías distribuidas y cayeron los gastos operativos. Es decir, aquí hubo un mejor manejo rentable de la empresa y administrativo, pero cayeron mucho las regalías y subieron los dividendos. ¿Dónde están dividendos? Subieron los dividendos. Y las transferencias, por otro tipo de transferencias que hacen, subieron también, pero no tanto todo esto. Es decir, los grandes beneficiados de la privatización de Pemex, de Ecopetrol, perdón, fueron se sacaron en noviembre del 2007 cerca del 10%, 10 un poco más por ciento de las acciones a la venta. Se creó la forma y la figura del capitalismo popular, en que no se le vendía a nadie más de X número de acciones. Al otro día se vendieron, porque no había reserva de tiempo en que se pudieran revender las acciones. Y el precio en las primeras 48 horas, la utilidad fue del 48%, es decir, hubo una recompra de las inversiones vendidas, grandes utilidades y quizá una gran reconcentración de las utilidades. En mayo del 2012, la rentabilidad de las acciones de Ecopetrol era del 59%. Es decir, allí hubo una gran utilidad cuando la nación estaba perdiendo por las regalías que dejó de percibir. El uso de las regalías en Colombia está muy distribuido, en eso no me voy a apelar, pero hay una gran diferencia entre unos estados que no tienen petróleo, como Antioquia, Chocó, Nariño, Valle, y que tienen una participación en la población muy grande y una participación en las regalías muy pequeña. Digamos, uno puede decir, bueno, este departamento está bien porque es un departamento desarrollado y rico, pero aquí, por ejemplo, Chocó, que es de los más pobres, y Nariño también, la diferencia entre la participación en la población y las regalías es grande. Es decir, no se está, por lo menos, favoreciendo a los estados no petroleros, a los departamentos no petroleros pobres y con poco desarrollo. En cambio, Arauca y Casanare, que es el departamento que estudia Giovanni, con el 0,64% de la población recibió el 26% de las regalías. Esto tiene que ver mucho con una estrategia política cuando se hubo la reforma constitucional de 1991, que a estos departamentos les dieron una sobrerepresentación en la Asamblea Constitucional y una sobrerepresentación en el Congreso. Eso ha hecho que ellos tengan mucho poder en la decisión de cómo se gastan las inversiones, cómo se gastan las regalías y su participación en las regalías petroleras. Entonces hay un desequilibrio en la distribución de las regalías que no está corrigiendo los desequilibrios regionales, porque tampoco estos estados que tienen petróleo, tienen la capacidad de generar una actividad industrial y una generación de riqueza, sino que van a ser más bien dependientes de ese ingreso fiscal, y cuando ese ingreso fiscal se acabe, pues posiblemente van a estar en muchos problemas, pero eso será lo que nos va a decir Giovanni. Esto ya más o menos le comentaba. ¿Cuáles son los sectores que han favorecido y han promovido que se favorecen con el estado actual de las cosas? En primer lugar, los trabajadores y las directivas de las empresas, los sindicatos de las empresas,
que a medida que la empresa tiene más recursos, que exporta más o que produce más y más aceleradamente, crece su presupuesto, crece su importancia y su peso específico político y económico. Es muy difícil controlarlos. En Colombia una de las maneras de controlar fue y evitar, porque el sindicato petrolero era muy combativo, fue liquidarlos y recontratarlos, pero ya con otra, pagarles la deuda prestacional y contratarlos con otra forma. En 1989, Ecopetrol, con unos 20,000 trabajadores, tenía una deuda prestacional igual a la del Seguro Social colombiano, que tenía 350,000 trabajadores. Digamos, esa era la magnitud de las prestaciones sociales. También se benefician las secretarías de Hacienda y los bancos, como les decía, los grandes capitales nacionales y extranjeros que no pagan los impuestos y que se benefician con un gasto público grande, ya sea de demanda de bienes y servicios. Los contratistas nacionales y extranjeros petroleros, aquí pues hemos visto que son jugosísimos los contratos. En Colombia es más, no por contratos, sino más bien por inversión directa. Los funcionarios públicos, en Colombia y en México hay una relación directa, aunque no de causalidad, entre el monto de la nómina total de funcionarios, del valor de la nómina de los funcionarios públicos y los ingresos petroleros. Y por supuesto las autoridades políticas locales y nacionales. Esto ya les había comentado. Normalmente se dice que se están acabando las reservas y que hay que cuidar el recurso y que el calentamiento global. Yo creo que ninguno de los dos principios son razón suficiente o han sido tomados lo suficientemente en serio para cambiar la estrategia energética y la política petrolera. Me parece que el petróleo ha sido identificado como un punto focal que genera conflictos, genera ineficiencias y que hay que manejarlo muy bien para lograr que sea un factor de desarrollo. Yo creo que hasta ahora ninguno de los dos países, ni Colombia ni México, lo ha logrado. Hay un gasto público ineficiente, la petrolización de las cuentas fiscales y del comercio exterior, revaluación cambiaria y ahora dependencia e inseguridad alimentaria.